Saludos amigos, hoy aquí en compañía de mi querido hijo Norman vamos a estar conversando sobre situaciones que son importantes y que a veces las descuidamos porque no tenemos quien nos llame la atención sobre ello. O sea, si usted cuando su hijo está haciendo algo malo no aprovecha y le llama la atención sobre eso que hizo que no está bien, entonces luego espera para llamarle la atención, él no va a poder relacionar lo que hizo con la reprimenda que usted le está dando porque se les olvida lo que hicieron. Y eso le ha pasado a nuestro pueblo, eso le pasa a la iglesia cristiana, eso le pasa a mucha gente con su salud. Ese es un patrón que, que todos de alguna manera hemos descuidado. Y hoy pues queremos enfatizar sobre esos hechos que a todos se nos olvidan, que todos a veces los omitimos en nuestro diario vivir con tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor que nos distraen, que nos ocupan y que nos obligan a veces a actuar de una manera. Nos olvidamos de que hay cosas que tenemos que hacer que son pues posiblemente el alimento no solamente físico, sino el alimento espiritual que necesitamos para poder ir cambiando nuestro estilo de vida, para ir cambiando nuestro estilo de pensar y de ser, y como los niños, como hacemos con los niños, que los vamos educando poco a poco, así mismo educarnos nosotros los grandes en los caminos de Dios, porque hay una situación que lo amerita en este momento, y es que estamos llegando a un punto en el camino donde todas las veredas, caminos, avenidas se encuentran. Todos nos encontramos en un mismo embudo donde se hace un tapón. ¿Por qué? Porque viene gente de todas partes a un solo punto, a un solo lugar. Y ese embudo es que está muy cerca la venida del Señor. Estamos ya en una etapa en donde los juicios de Dios están empezando a caer sobre los impenitentes que están en la tierra, que no han hecho una decisión, que no han tomado una decisión con Dios, y esos empiezan a ser separados. Lo primero que en la parábola del sembrador, el Señor dijo es, recoge la semilla buena primero y luego la cizaña la atas en manojos y la quemas. O sea, tenemos que tener eso claro en nuestra mente, porque son dos procesos de selección y de juicio. Y es algo que se ha dado Ujú. a través de toda la historia, porque fíjate que el profeta Ezequiel también habló de la condición en la que se encontraba el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, Todos los en su profetas, todos. tiempo. O sea que no importa la Ujú. iglesia, la denominación, cristiano, no cristiano, todos los seres humanos en un momento dado necesitan recapitular, como, al igual que como tenemos que darle los updates a los equipos electrónicos, ¿verdad? Ujú. Eh, y, y esa actualización la tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y nosotros los padres tenemos una responsabilidad más grande porque tenemos la responsabilidad sobre nuestros hijos. Y la mejor forma de enseñarle a nuestros hijos es con el ejemplo. Fíjate que la sociedad, eh, en todas las esferas, vemos personas tratando de corregir los males sociales, pero entonces por otro lado vemos que la misma ciencia, en las mismas universidades, los padres, las figuras de autoridad, todas se han alejado de lo que podríamos llamar el plan divino y las reglas que le dan base a toda la moralidad que se desprenden de la palabra de Dios, y entonces pretenden corregir, pretenden buscar la forma de que la gente haga lo correcto, pero ¿desde qué base? ¿Desde qué base? O sea, si se ha pisoteado el fundamento, si ya no se puede hablar de la palabra de Dios en las universidades,
si está proscrito. Y déjame decirte que en la legislatura se lee una porción, un pensamiento de la palabra y se ora todos los días. Pero entonces se ve en términos de la actuación del individuo, porque como no es algo que salga del individuo y sea innato de cada una de las personas que están ahí, a la hora de actuar, se actúa como están acostumbrados a actuar. O sea que es meramente un protocolo. Ese protocolo de oración es una hipocresía, es una falsedad, es un engaño, y cuando lo vemos, por ejemplo, aplicado en las universidades, y vamos a hablar de eso ya mismo, y en las escuelas, pues entonces allí no se aplica. ¿eh? Allí no se puede aplicar. ¿Por qué razón? Pues porque todavía las legislaturas siguen las tradiciones de la gran nación americana que se establece sobre principios cristianos, porque fue una nación que se nutrió de todos los peregrinos que vinieron huyendo de la persecución religiosa en Europa. Precisamente estaban buscando un lugar donde pudieran adorar en paz, adorar y congregarse. Y que no los persiguieran por eso. Y manifestarse públicamente en términos de sus creencias. Sí, porque en Europa se llegaron a meter a quemar Biblias por montones y a quemar gente en la hoguera. Y fíjate que lo curioso del caso es que en Europa se produce esta persecución después de la reforma de Lutero por los mismos círculos religiosos. O sea, que era religioso contra religioso. Exacto. Siempre decimos que no hay peor cuña que la del mismo palo, y en este caso la cristiandad, cuando se divide, como se dividió hace poco aquí en Puerto Rico, tuviste que unos líderes religiosos se adhirieron al gobierno y trataron de ir en contra de los otros cristianos que tenían reservas en cuanto a los mandatos que estaba dando el gobierno, que eran mandatos unilaterales, eran mandatos que realmente no eran leyes, pero sí eran decretos. Y cuando vemos que un gobierno actúa por decreto, pues nos acordamos de todos esos dictadores y reyes que en la antigüedad pues mandaban un decreto y publicaban un decreto, y eso era ley. Y todo el que no lo obedeciera, pues o lo encarcelaban o lo mataban. Es que fíjate que el decreto va por encima de todos los parámetros de las bases democráticas de funcionamiento de la Constitución. Porque fíjate que todo se supone que ocurra y pase por el sedazo de una legislatura donde hay representantes del pueblo también allí. Y ya en Puerto Rico un tribunal dictaminó que esos decretos son ilegales, son inconstitucionales. Claro. El decreto y las órdenes, por ejemplo, ejecutivas, las justifica el gobernante a raíz de una emergencia, pero fíjate cómo hay doble vara, que en un momento dado se dictamina esta situación de emergencia, pero entonces después que se obliga a la gente, después que lograron el cometido de vacunar a 3/4 partes de la población, entonces se acabaron las órdenes ejecutivas. Ya no hay más órdenes ejecutivas, ahora vacúnese el que quiera. Con la incidencia de casos, que donde quiera que yo participo, ¿verdad? Y pregunto, hay más que al principio, cuando se dio la pandemia. Claro. O sea, estamos viendo una incidencia más alta de casos, pero entonces ahora, como la gente se vacunó, pues tiene la garantía, supuesta garantía, de que no se van a morir de la enfermedad. Pero hay más casos registrados que los y no, y hay más muertes, están muriendo más gente. Por lo menos están informando de más muertes que las que hubo en plena pandemia. Pero fíjate, tú tienes unos puntos ahí sumamente interesantes, porque el ser humano se desvía porque pierde el norte que establece Dios desde el principio, dentro de lo que establece como justo y correcto. Y es como si los seres humanos, cuando se nos aprieta con unos decretos, pues
quieren la libertad, pero entonces después se la toman en aspectos que no se debieron haber tomado y la aplican para todo lo que no debieron aplicarla, y entonces se produce el libertinaje que estamos viendo todo el día, todo el tiempo. Y entonces los sociólogos, los psicólogos, los expertos en el comportamiento se preguntan, ¿de dónde surge esto? ¿De dónde surge esto? Los padres, los hijos contra los padres contra los hijos, los hermanos contra los hermanos, y se da ellos todo no tienen la tipo. contestación, fíjate, pero nosotros sí la tenemos. Tenemos la contestación, es porque según dice el Señor, dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, dejáronme a mí fuente de aguas. Y fueron tras. Y fueron tras cisternas rotas que no detienen agua. Eso es entonces, cuando la persona quita los ojos del plan divino y los pone en los planes del ser humano, en figuras, en los ídolos de seres humanos que entonces... En la gente misma, en los sistemas, porque fíjate, aquí yo tengo enumerado, y esto es interesante, 10 agencias, o podemos decir 10 sistemas de esta sociedad que han contribuido a que todo esto ocurra, y que todavía podemos mencionar otras cosas más, porque todo este lío de género que se ha producido, que yo lo he explicado demasiado de bien y de la manera correcta muchas veces cuando digo, esta es la tercera dispensación de la historia de la tierra, que es la dispensación de la mujer, donde a la mujer le pertenecen todos los derechos que le han pertenecido a los hombres por toda la vida. O sea, yo soy el primero que defiendo a las mujeres en esto, porque este es el tiempo para ellas sobresalir e ir adelante. Pero hemos visto... Eso viene a consecuencia de la falla de la figura masculina, o sea, del hombre. Al hombre no haber adoptado su figura como autoridad, pero autoridad en lo que es correcto, bueno, injusto. No es la autoridad de gritarle a los que están en la vuelta redonda y porque yo lo digo, es así y todo el mundo se tiene que someter. El hombre pierde la autoridad cuando se aparta de la autoridad divina, cuando el hombre quita los ojos de Dios y los pone en el ser humano. Se vuelve en sus propios caminos y en los seres humanos, en los dictámenes de los seres humanos, automáticamente ahí pierde esa capacidad de poder ser líder de su familia, empezando por ahí. Esta semana me llamó Vincent y me dice Vincent, me llama por teléfono, está en Estados Unidos, y me dice, Norman, estoy leyendo esto y esto me ha impactado, esto de las 3 dispensaciones. ¿Ven? Esto de la dispensación de la mujer, esto es un palo, esto es lo más... Yo, pero sí que está ahí en la Biblia, está clarito en la Biblia. Lo podemos ver en la figura del santuario del desierto, que tenía los tres compartimientos sagrados, que era el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la tierra tiene 3 etapas. La tierra tiene la etapa de la primera etapa, que es la dispensación del agua, que se ilustraba en el santuario en la fuente de agua que estaba en el primer compartimiento al aire libre, que no tenía techo. Que le llamamos también la dispensación del Padre. La dispensación del Padre, que el Padre se comunicaba con los profetas y con sus hombres, le hablaba directamente. La dispensación del Hijo, que era en el altar del sacrificio. Que es cuando ya entramos en el lugar santo y que culmina con la muerte de Cristo, que era la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, y la dispensación del Espíritu Santo, que es la última, que es donde baja el fuego y consume el holocausto o el sacrificio. Fíjate qué interesante. Agua, sangre y fuego son los 3 elementos de purificación del santuario. Esta dispensación del Espíritu, que le llamamos la dispensación de la mujer también, es la dispensación donde se le da la oportunidad a la mujer de redimir lo que se perdió al principio. Correcto. Que Dios le da la oportunidad a la mujer que representa a la iglesia para redimir
eso que se perdió originalmente allí en el Edén, cuando la mujer cae bajo el engaño de la serpiente y se altera el plan divino, ¿verdad? Y entonces fíjate Exactamente. que al final de los tiempos, y así ha sido siempre, Dios le da la oportunidad De restablecerse. y esto ocurre a nivel de cada individuo, que Dios le da la oportunidad aún dentro del pecado. El Espíritu Santo toca el corazón porque es el que redarguye, es el que toca la fibra interna de cada individuo para que cada individuo en su momento también se redima. Y estamos en esa etapa donde la mujer tiene que hacer una labor sumamente importante, y es la labor de redimir eso que se alteró desde el principio con las herramientas que el Padre, que el Hijo proveen, para que entonces la mujer haga en su dispensación lo que hay que hacer para ya entonces poder ser trasladados a la tierra nueva. Y de la misma manera que en el santuario, agua, sangre y fuego eran los tres elementos de purificación. En la tierra, agua, sangre y fuego son los tres elementos. Pero hay un detalle bien importante que no hemos mencionado, y es que ¿por qué esta última dispensación es la de la mujer? Porque Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión: todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la gente, yo le he preguntado cuántos pastores hay, amigo mío y conocido. Yo le digo: ¿tú sabes cuál es la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo que no es perdonada a los hombres? Todo pecado será perdonado a los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice: porque no dará por inocente Jehová. ¿Eh? Y yo me quedo asombrado de que los pastores no se han dado cuenta de que desde el mismo principio, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra los creó. ¿Eh? Es que el Espíritu Santo es la figura femenina de la divinidad. Y eso tenemos que verlo en su contexto. Eso no se ha reconocido. No se ha reconocido, la iglesia no lo ha Fíjate reconocido. cómo la iglesia ha reconocido a Dios, ha reconocido al Hijo, pero en esta parte está perdida en ese aspecto. Padre, Hijo, oye, y todos los días oran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no dicen la Espíritu Santa. No dicen la Espíritu Santa, porque no les da la gana, porque los que escribieron la Biblia eran monjes machistas. Esos sí que son machistas. Y podemos hablar así en esas palabras porque no vamos a negar bajo ningún concepto que esta es la dispensación que la mujer tiene para demostrar que puede hacer igual al hombre y puede llevar a cabo una encomienda divina de la misma naturaleza. Por eso es que podemos entender por qué en esta dispensación muchas mujeres han estudiado en el pastorado y están dirigiendo iglesias. Eso es justo. Eso está dentro de los límites que antes no se permitía. En la primera dispensación no se le permitía a la mujer ni entrar al templo. Pero fíjate que tiene que ser de acuerdo a ese plan donde la figura de la mujer también esté sujeta a la figura del Padre, reconociendo la importancia del Padre, la importancia de la administración del Hijo, y entonces ahora para ministrar en esta etapa. Pero fíjate que no puede ir tampoco por encima. En la dispensación del Hijo. Fíjate que dentro de nuestra creencia nosotros entendemos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pues tienen su momento, cada uno tiene su autoridad, pero nadie va a ir por encima de la autoridad. Porque los tres son un solo Dios. Y entonces fíjate que la sociedad tergiversa todo, y entonces ahora tú ves que se levantan estos movimientos feministas donde entonces quieren opacar, hacer todo lo contrario y opacar la figura del hombre, y entonces dando la oportunidad para que se creen hombres
sumisos o pseudo hombres, y no estoy, Y eso es importante estoy diciendo decirlo. esta palabra Eso es importante decirlo. porque hay que tener mucho cuidado con las otras palabras que se Ujú. dicen, que entonces en vez de hacer lo que le corresponde al hombre para que la mujer haga lo que le corresponde a la mujer, se han sometido y entonces no tienen el carácter para hacer lo que tienen que hacer. O sea, porque tampoco el hecho de que estemos en la dispensación de la mujer no quiere decir que no se siga haciendo Porque la administración de las otras partes Porque también. fíjate que el hombre se ha tenido que someter a la voluntad de la mujer porque las leyes favorecen ahora a la mujer. O sea, siempre la judicatura, las leyes han sido inflexibles y han estado desbalanceadas antes. Como pasa con los empleados y los patronos. Exactamente. Casi todas las leyes van a favorecer generalmente los derechos del empleado por encima del que le da trabajo. Exacto. Por encima del que le da trabajo. Y así mismo pasa en el hogar, en la sociedad, con la mujer y con el varón, que se desbalancea con tanta pelea que han tenido las mujeres para poderse dar a valer en esta sociedad. Ahora el hombre es minusválido y la mujer está sobre, y las leyes y la judicatura le va a hacer caso más a la mujer que al varón, porque es que siempre ocurre de esa manera. Porque siempre el desbalance... El mal siempre genera desbalance. Desbalance. Entonces, la mentalidad del hombre que no está cimentado y de la mujer que no está cimentado, y cuando la misma judicatura no se basan en la ley de Dios. Se expresan fuera del contexto de la ley divina, siempre va a ser y tenemos el una ejemplo, justicia injusta. Tenemos el ejemplo en las tres figuras familiares, de las cuales la familia de la tierra es el modelo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de esa figura, fíjense que la gente dice, es un solo Dios, dicen la misma iglesia, es un solo Dios. No es que sea uno solo, son tres divinas personas, pero que coinciden y están siempre de acuerdo en todo lo que determinan. Ahí no hay diversidad. No, ahí no hay pelea, para su propio ahí no hay lado discusión. Cuando el padre le dijo a la madre, yo tengo que hacer un trabajo especial con mi hijo, tan pronto él suba de la tierra, me tengo que reunir con él y tenemos que planificar lo que vamos a hacer con todo este asunto del pecado y de la maldad que hay en la tierra. Tú te haces cargo de la tierra. Inmediatamente el Espíritu Santo bajó, se hizo cargo de la iglesia, se hizo cargo de los fieles que estaban aquí en esta tierra, se hizo cargo de todo el globo terráqueo, y ha sido esa Madre Divina la que ha cuidado, podemos decir, con todo mimo y cuidado. Consolador. Redarguye, que te hace... que llama, que instruye, te habla en la que educa a través de tu conciencia. Exacto. Pero fíjate que eso también se ha tergiversado. Todo eso se ha Hay cambiado. grupos religiosos que han sustituido esa figura divina por una figura humana, por la Madre de Jesús terrenal. Bueno, pero tú sabes por qué es eso. Eso es porque por la falta de una cosa viene la otra. Por la falta del verdadero personaje. Entonces los hombres sustituyen. En su ausencia. Ausencia de no haber reconocido la figura. Pero no ha habido ausencia del Espíritu Santo. Entonces, fíjate cómo. Cuando Cristo ascendió, por un lado Cristo ascendió, ya el Espíritu Santo había bajado a esta tierra. Fíjate que se manifestó a los pocos días cuando los discípulos estaban en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron. Y fíjate que durante ese periodo ellos estaban en oración, en ayuno, y estaban que todos coincidían en el mismo pensamiento. Todo en un mismo pensamiento. Por el mismo fin. Y ahí es donde se manifiesta. Mientras estaba Pedro hablando por un lado y el otro por otro, no hubo manifestación. No hubo manifestación del Espíritu Santo. Así que vean ustedes, amigos, que esto es bien importante, y yo quiero que ustedes lo entiendan en la justa perspectiva de lo que estamos hablando, que no haya malos entendidos. Siempre se nos quedan cosas en el tintero, ¿verdad? Que a veces uno, sabiendo que tiene poco tiempo, que no queremos extender este mensaje muy largo, pues se nos puedan quedar.
Pero miren ustedes cómo el enemigo que en un principio le dijo a Eva, le dijo, no morirás, ¿ve? Que eso es una verdad, pero a medias. una verdad eso yo creo que medias. todo el mundo ya se ha dado cuenta de esa verdad media. Ajá, porque Ahora, ella no cayó muerta, Exacto. pero empezó a morir Pero inmediatamente. están cayendo bajo las verdades a medias que presentan, por ejemplo, las universidades. Ajá, vamos a hablar de las universidades. Mira, Cuando tengo aquí fíjate que últimamente las universidades establecen las las prácticas y los métodos de todas las materias basado en medias verdades. Óyeme, y se sientan la base para los protocolos de casi todas las, y la práctica de casi todas las. ¿Tú sabes dónde yo me di cuenta de eso? En el libro de fisiopatología. Una vez estoy leyendo que dice, pues se cree que el comportamiento de la célula es así, explicaba todo el comportamiento de la célula, se cree. Entonces, próximo párrafo, de acuerdo a lo explicado anteriormente, la célula tiene estas y estas funciones. O sea, primero se hace una premisa falsa, porque no están seguros. Exacto. ¿Ves? Se cree que la célula actúa de esta y de esta manera. En base a una teoría. Y entonces, en base a esa teoría que ponen en el primer párrafo, se establece un fundamento que se da por cierto cuando la primera statement, la primera afirmación. La afirmación no se sabe. Las escuelas entonces de agricultura que están adscritas a universidades, están adscritas. Entonces empiezan a dañar la creación. Los frutos de la tierra. Empiezan a mezclar lo que Dios hizo perfecto. O sea, si Dios hizo una fruta perfecta, ¿qué tienen que venir unas universidades que no saben ni de lo que Dios hizo, ni cómo lo hizo, ni la composición, ni han podido descubrir la composición de las células de los vegetales y de las frutas y de todo lo que Dios hizo? Alterar el genoma. No, entonces entran a alterar el genoma de las plantas. ¿Y qué hicieron? Nos han dañado prácticamente todo lo que es para comer. Que a través del daño que han hecho en la naturaleza, en la semilla, eso se transcribe o se extrapola al ser humano. Enfermedades de todo tipo. Al trastorno genético, trastornos de metabolismo, etc. Deficiencias de todo tipo en el cuerpo humano, deficiencias a nivel mental, deficiencias a nivel físico, deficiencias a nivel de carácter, deficiencias de todo tipo. Pues los laboratorios, la mayor parte de los laboratorios existen a base de eso. Laboratorios experimentales donde se adultera la creación de Dios. Posiblemente el científico no está quizás consciente de las consecuencias que eso puede tratar, porque esa inspiración no viene de Dios, esa inspiración viene de alguien que sí sabe que trastocando la naturaleza del ser humano, de las semillas y todo eso, iba a generar también trastornos en el comportamiento, en la salud. El mismo que le dijo a Eva, que no iba a morir. No morirás, diciéndole una mentira. ¿Ven? Que no cayó muerta, eso es otra cosa, pero comenzó a morir y a envejecer de inmediato, y ella se dio cuenta que no solamente ella, sino que toda la naturaleza comenzó a morir enseguida. La flor que ella nunca habían visto una flor marchitarse, empezaron a marchitarse. Las frutas que nunca había caído una fruta de un árbol, empezaron a caerse y a podrirse. Empezó todo a oler mal y a descomponerse en la naturaleza. Y entonces ahí es que ella se da cuenta del daño que ha cometido y ya no tiene reversa, ya no puede darle para atrás a ese elemento que ha introducido por su desobediencia. Y entonces, la desobediencia trae enfermedad, y entonces los hospitales y las farmacéuticas, que es el cuarto que tiene ahí, el cuarto laboratorio farmacéutico, a descubrir y a transformar esas propiedades de las plantas en droga y convertirlo en drogas sintéticas. Y las drogas le llaman medicamentos. Es lo que le llaman medicamentos. Cuando fíjate que en la palabra dice que
que en el Increíble. árbol de la vida está la medicina para las naciones. Para Sus todas las hojas naciones. y sus frutos son medicina para todas las Pero naciones. este era el otro árbol, este era el árbol de la ciencia, del conocimiento, del y del bien. mal. Fíjate cómo, y del cómo mal. Dios mismo le dice, mira, ahí está el bien y está el mal. Y ahí está el Porque mal. Dios sabía lo que era el Sí, bien y el mal. porque ese árbol no lo pusieron ahí ni para Adán ni para Eva. Ese árbol estaba ahí puesto. Tienen que leer el blog. Tienen que leer el blog Léanlo. para que sepan para qué estaba puesto ese árbol ahí. porque si no, se nos termina el tiempo. Y no completamos. Entonces, una vez las farmacéuticas producen las drogas, necesitan un sitio donde se puedan implementar esa droga y crean los hospitales. Ahí se crean los hospitales donde se aplican los experimentos a personas que están enfermas y se determina si esa droga le hizo creer que estaba bien o se siguen sintiendo mal. Fíjate que esta misma ciencia ha admitido que las enfermedades no se curan. No se curan. La droga es un paliativo a nivel mental o a nivel de hacer desaparecer unos síntomas para que la persona se sienta más cómoda, pero no se está curando de la enfermedad. O sea que fíjate, le dice, se van... En ese sentido han sido quizás un poquitito más sinceros que lo que fue la serpiente con Eva, porque la serpiente le dijo, no vas a morir, no vas a morir, pero aquí le dicen, no te vas a curar, y efectivamente la gente no se cura. Están engañados, están hechizados, están envueltos en drogados, el alivio, están envueltos en el alivio, pero no están sanados. Están aliviándose porque la droga no le hace sentir el dolor, no le hace sentir el malestar. Parece que se están curando y de hecho algunos salen más o menos caminando, no todos, fíjate no todos mueren porque el organismo, la droga lo entretiene en lo que el cuerpo hace, en lo que el cuerpo hace su trabajo, en lo que el cuerpo mismo hace su proceso. Mira, la sexta es médicos que son adiestrados para recomendar drogas, extirpar órganos y experimentar con seres humanos toda clase de cirugías y trasplantes. ¿Ven? Ahí están los trasplantes de sangre, los trasplantes de droga, de órganos, perdón, los trasplantes, las transfusiones, que ya la mencioné, todo eso que se hace, todas las cirugías extirpatorias, que son cirugías que no curan nada. Porque como la droga no curó, ¿verdad? El órgano se siguió degenerando hasta que lo tienen que extirpar, hasta que el riñón deja de funcionar, hasta que el hígado deja de funcionar, entonces ahora tienen que requerir de los trasplantes. Eso es así. ¿Ven? Eso es y así, tenemos bien importante. ahí... Las 7, las iglesias que han acogido y auspiciado a médicos y hospitales como la mano de Dios para enajenar a los enfermos y hacerles creer que están curando cuando no es así. Oye, eso sí, fíjate, ahí sí cayeron, con el mismo lenguaje de no morir, de la serpiente. Ahí sí. Y es la iglesia cristiana. Cada vez que se le adjudica a los hospitales y a la medicina a base de drogas, la curación de un enfermo, ahí están cayendo bajo los mismos parámetros y en la misma filosofía de la serpiente al principio. Y lo peor aún es, y fíjate, lo peor es que han hecho que los creyentes pongan la fe en el médico, en el hospital y la droga, en vez de depender, como establece la comisión divina, de la verdadera sanidad y los mecanismos de la verdadera sanidad. Esa es la 7, esa es la 7. Establecidos ahí en la 7. ¿Cuáles? En la 7, las iglesias, los pastores, perdón, la 8. Los pastores que perdieron el poder sanador que Cristo les otorgó a los discípulos y a las iglesias, y entonces envían a los enfermos de las iglesias, a los médicos y a los hospitales, y luego oran para que Dios los sane si Dios quiere. Definitivamente, cuando uno cae, cuando uno ve esto, uno cae en cuenta con esto, como es la realidad. Uno se da cuenta de que el engaño es grande, y abarcador. Abarcador. Cuando la misma iglesia, los pastores, los ministros han caído, y después entonces vienen más atrás los publicistas, los periódicos, los gobernantes a confirmar eso.
Sí, y apoyar a las Mira, universidades. todo el mundo está trabajando para el mismo Sí, Señor. todo el mundo está trabajando para el mismo Señor que dijo no morirás. Exacto. ¿Ve? Que le dijo la mentira a Eva. Y eso tenemos que verlo desde todos los ángulos, porque hoy día, cuando vemos cómo las iglesias están compitiendo cada denominación por tener su hospital privado para que la gente de sus congregaciones vengan allí y ellos ofrecerle a los de afuera que se hagan miembros de su iglesia para que tengan acceso a esos hospitales. Yo creo que eso es un subterfugio como para limpiar un poco la conciencia de que en esos hospitales hay capellanes y se les habla de la palabra de Dios y demás, tratando todavía de suavizar o envolver, poner en una envoltura muy bonita de religiosidad el engaño que hay detrás de las drogas y de todo este sistema que empezó en el Edén, después se estableció y se formalizó en las universidades, lamentablemente ha afectado a la agricultura, el sistema de tratamiento en los hospitales, y que todo esto viene a consecuencia de la iglesia no haber hecho el trabajo que se le mandó a hacer. La comisión evangélica. La comisión evangélica, no solo predicar el evangelio, sino de sacar demonios, que es lo primero que había que hacer, sí. Porque cuando sacamos esta información ante ustedes, y ustedes la entienden, los que la entiendan, que estén escuchando en el día de hoy. Están sacando están sacando el engaño del demonio. Correcto. De sus mentes. Estamos nosotros ayudándole a usted a sacar esos demonios de su vida. Son todas esas teorías falsas. Los demonios hoy en día son todas esas enseñanzas falsas, todas esas teorías falsas que le dan un sistema de seguridad falso al individuo. Que no lo deja enfocarse en lo que se tiene que enfocar. Esos son los demonios modernos, no es como antes, es diferente. Por eso es que estamos hablando aquí en unas lenguas nuevas, porque también dice, sacar demonios, hablarán en nuevas lenguas, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy nosotros estamos hablando en nuevas lenguas que usted no está acostumbrado a oír en su iglesia. ¿Ve? Eso no lo escucha usted en ninguna de las iglesias que hemos mencionado aquí que tienen hospitales. La intención del que se ha adoctrinado toda la vida en las universidades, en las iglesias que siguen los parámetros de las universidades y todo esto, la intención inicial va a ser dura, le choca en la mente. Le va a generar repulsión con todo lo aprendido. Esto va a ser como la semilla que cayó en el terreno bueno y produjo fruto. Pero hay gente que esto va a caer como si fuera un pedazo de cemento y se secó. O vienen los pájaros, o viene alguien, ¿verdad? Que muchas veces son los familiares y otra gente, y le dicen, no, vienen y se llevan la semilla, y dicen, no creas en eso. Y el mismo pastor que le dice, no hagas caso de eso, que eso no te vas a salvar, porque la salvación es a todo el que cree, y ya tú creíste, ya tú estás salvo. Que esa es otra de las tres grandes mentiras que se le están diciendo en las iglesias a la gente, de que cree en el Señor y será salvo tú y tu casa, cuando la salvación es individual. Claro. Pero para eso tienen que estar pendientes, seguir leyendo los blogs, abrir su corazón para que Dios pueda iluminarles y para que esa parte de la divinidad entre y redarguya y enseñe lo que tiene que traer a su corazón, ese Espíritu Santo. Ábrale la puerta al Espíritu Santo, que es quien hoy está a cargo nuestro y nos está llevando, nos está guiando, y Él es el que abre el entendimiento para que los entendidos puedan entender. Así que lea Mateo 13 una y otra vez hasta que usted vea la puerta del entendimiento abrirse para usted y vea la luz al final del Espíritu túnel Santo. Oscuro en que estamos viviendo. Exactamente. Bueno, bendecido. Dios les bendiga a todos.